Saludamos a la diputada Elisa Carrió. ¿Qué tal, Lilita? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Elisa. ¿La Lorena? Sí, ahí estamos, Franco y Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, aquí estábamos viendo el informe que preparó nuestra producción sobre Guado de Pedro y le queríamos preguntar cómo ve usted el tema de los cambios de gabinete anunciados por la presidenta. Mire, todo es exactamente igual, salvo la incorporación de Pedro, que es quien negocia con Rafecas, porque usted sabe que Guado de Pedro es miembro del Consejo de la Magistratura, hábil negociante, no puede hablar en público porque tartamudea, pero es un hábil negociante, y es quien negocia con Rafecas, que tiene un juicio político pedido por el propio gobierno, ¿se acuerdan? En el tema vudú, por el cual se aparta de la causa, y negocia obviamente enfriar su juicio político a cambio de desestimar la denuncia penal que había hecho el fiscal muerto, Nisman, y que fuera requerido por el fiscal Policitas. A mí me parece muy importante determinar la denuncia el día posterior a la muerte, al día siguiente de la muerte del fiscal Nisman, el día 19 de enero en el programa de La Nata. Yo dije con toda claridad, si no es en ese programa, es una semana después, que en este tema de asesinatos, de crímenes, había que buscar no los supuestos perjudicados por la muerte, sino los beneficiarios de la muerte. Antes de los beneficiarios de la muerte, decía yo, eran Milani, eran dos hombres capaces de matar. Dije, hay dos hombres en la Argentina capaces de matar. Uno es el general Milani y otro es Aníbal Fernández. En su momento, el 31 de enero, antes de irme de viaje de vacaciones, tuvimos una reunión de bloque acá en esta mesa con el diputado Fernando Sánchez e hicimos todo el estudio del caso y vimos como el 9 de diciembre llega Aníbal Fernández justo con los cambios que se van a hacer en la Secretaría de Inteligencia, Aníbal Fernández a la Secretaría General de la Presidencia. Vimos cómo después se produce la ruptura con Estiuso y 15 días después la muerte de Nisman. En ese momento, y después ustedes ven la ley que manda al Parlamento Cristina, que le da el poder de las escuchas a Gil Carbó, sí, que le da el poder de la inteligencia a Milani, y ahora faltaba nada más que esto, ascender a jefe de gabinete al mayor sospechoso de narcocriminalidad que tiene la Argentina en relación al triple crimen de General Rodríguez y que está en una causa ahora donde está acusado, vinculado al fiscal general Novo de la provincia de Buenos Aires, que en un diario quiso publicar, porque también implica, hay muchas llamadas de teléfono, del teléfono de Malena Galmarini al exfiscal Novo, y donde está incluido Aníbal Fernández. Esa causa la tiene Arroyo Salgado. Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiados en términos de poder de la muerte de Nisman? Contesten, Milani, todo el poder de inteligencia, otro, Aníbal Fernández, hoy elegido jefe de gabinete. ¿Quién es el perdedor, Bernie? Lo dije en esa entrevista una semana después de la muerte. Es al que mandan zona liberada de la Policía Federal. Pero a las 8 ya la Policía Federal sabía, o sectores de la policía no ligados a Bernie, que el fiscal estaba muerto. Zona liberada de la empresa de seguridad, que está controlada por gente de inteligencia o ligada al general Milani, y que también tiene su origen en la CIDE, como lo demostré anoche, y aportante a la campaña de Cristina. ¿Quién es la otra beneficiaria? Gil Carbó, que va a tener las escuchas telefónicas a los políticos y a todos quien se les ocurra. En consecuencia, está todo muy claro. ¿Qué va a hacer la presidenta? Hablar del complot. Y va a decir lo mismo, que nosotros formulamos en la denuncia penal, que en realidad este suicidio se debía a que Nisman no tenía pruebas. Para esto necesitaba Rafecas. ¿Qué hizo Rafecas? Decir que la denuncia de Policitas
no tenía suficientes pruebas. Es decir, que Nisman no tenía pruebas, es decir, que se suicidó porque no tenía pruebas. Por eso, toda la estructura de investigación, que es de la policía o que es de gendarmería, no le manda nada a Fein. Y no le manda nada a Fein porque quien está dirigiendo la investigación es Aníbal Fernández para terminar en un suicidio. Y esto fue un crimen. Y fue un acto terrorista y acá empiezan a verse los autores. Es lo que hicimos en la denuncia, donde denunciamos no solo miren a quién denunciamos. Denunció Fernando Sánchez, yo me hago cargo, a la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, al jefe del Estado Mayor General del Ejército, general César Santos Gerardos del Corazón de Jesús Milani, mire el Corazón de Jesús, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, y la señora Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, por violación a la ley de seguridad y también por los delitos de sedición y autoría de sedición, de poner en crisis, porque estos crímenes, que son actos terroristas, causan una conmoción, como se dice en la definición de terrorismo de la propia ley antiterrorista, que permite generar terror en la población y así pasar a una etapa represiva del Estado. Esto es lo que hicieron estos señores. Acá están pasando a la etapa represiva con el señor Aníbal Fernández, personaje más oscuro, que lidera la parte más oscura del narcotráfico de la Policía Federal, con el general Milani, que es idéntico a Macera, encubriendo además a los iraníes, Moshe Rabbani, que es jefe de inteligencia en toda América Latina, de la yihad ligada al Hezbolá, donde el ISIS acaba de estar matando cristianos y persiguiendo cristianos ahora también, y a la señora Gil Carbó, que, como yo dije, tiene sobre sí la responsabilidad de no haber cuidado a un fiscal, de la muerte de un fiscal y de la persecución de muchos de los fiscales. Cuando Fernando Sánchez hace esta denuncia y yo salgo reforzando esta denuncia en La Nata, llamativamente paran de hablar del caso, tanto Gil Carbó como Aníbal Fernández, porque yo les voy desnudando con sus propias declaraciones cómo dirigen a la fiscal Fein y cómo dirigen la causa, a punto tal que la última presión es citen a Estiuso y la fiscal tiene que citar a Estiuso. No digo que Estiuso no tenga que ver. Lo que digo, se trata de un crimen, se trata de un acto terrorista y el acto terrorista tuvo sus consecuencias. Este acto terrorista, que es la muerte de Nisman, los autores o los encubridores están acá, entre los ascendidos, salvo obviamente Rafecas, que negoció su impunidad en negociación con Guado de Pedro, jefe de la Cámpora, y que, como ustedes vieron, también se ha enriquecido en el poder. Lamento mucho que sea hijo de desaparecidos, lamento mucho que sea hijo de una familia tan noble y tan entrañable para todos los mercedeños como es la familia de su madre, pero así termina la historia, por el favor de conseguir el desestimación de Rafecas, y más lo lamento por Rafecas, que ha escrito un libro sobre el Holocausto. No podrá hablar nunca más frente a un tribunal universitario hablando de las consecuencias del Holocausto. Eso le iba a preguntar, Elisa, porque leyendo los fundamentos de Rafecas se nota que ha estudiado bien, digamos, en detalle la denuncia de Nisman. Habrá que ver qué sala toca con la apelación de Policita y qué dice, ¿no?, los fundamentos que tenga la Cámara Federal cuando esto sea apelado. Pero lo que dice Rafecas, que no parece una locura, es que no hay sustento jurídico a la acusación de Nisman, sino que hay hipótesis que nosotros podemos creer que están muy bien fundadas, y de hecho muy creíbles, como lo ha planteado Nisman aquí, pero que no están sustentados con una figura penal. Yo le pregunto a usted, ¿cómo cree usted que se ha aceitado tanto la relación del gobierno con Rafecas cuando él fue apartado del caso Chicone? Bueno, porque él fue apartado del caso Chicone y el gobierno le pidió el juicio político. Y el problema que tenía Rafecas es que ya no lo podían salvar en el juicio político. Faltaba un voto para que sea acusado y destituido. Porque él era el que hablaba con abogados, ¿se acuerdan? De Vudú. Claro.
En consecuencia, negoció esto. ¿Con quién? Con Guado de Pedro. ¿Quién es Guado de Pedro? Miembro del Consejo de la Magistratura, es decir, de la sala que lo acusa a Rafecas. ¿Usted coincide con las versiones que indican que Guado de Pedro sería como el último interlocutor que le quedó al gobierno dentro del Poder Judicial? No, dentro del Consejo de la Magistratura sí, porque lo sé, porque sé que es un gran negociador con todos los miembros del Consejo, porque sé que es inteligente y porque ese era lo que tenían. Lo que ellos podían hacer era esto. Ahora, si no habilitó las pruebas, no tiene todos los hechos. Si él hubiera habilitado todas las pruebas que le pide Policitas y después dice no hay figura penal, yo le creo. Pero como no hizo lugar a ninguna de Policitas, no le creo. Porque lo que Policita denuncia es un hecho y quiere corroborar más hechos. Y ahí es donde falta el maletín. Lo que falta de la documentación que este señor Nisman tenía que probar aportar en el Congreso es todas las actas referidas al acuerdo con Irán. Y ahí sí iba a surgir el delito. En un momento usted... Ese maletín falta. Lilita, en un momento usted indicó que Estiuso tampoco usted lo deja aparte, ¿no? Pero no lo pone en el centro de la escena. ¿Cómo lo ubica Estiuso en la muerte de Nisman? Como un criminal más que estaba tratando de negociar con el gobierno, porque a Nisman no lo echan, ¿eh? Cuando a Nisman lo apartan del cargo, pero no lo echan. Entonces Estiuso está, Estiuso lo apartan de su está cargo. Negociando con estos datos. Sí. Claro, pero no lo alejan de la CIDE, él sigue en la CIDE, vieron que está en Punta del Este, etcétera. Lo que pasa, por eso también puede ser razonable que no le conteste, por eso él no le aconseja a Nisman presentarse. No le aconseja porque él negocia con esta prueba. Pero Nisman sabe que Gil Carbó lo saca a fin de mes. ¿Para poner a quién? A Murray, que es un fiscal muy vinculado a Pérsico. ¿Quién es Pérsico? Del movimiento Evita. ¿Quién es el movimiento Evita? Pérsico, el que se saca la foto en la mezquita de Flores. ¿Recuerdan? Con, ¿cómo se llama? Con el Paz, que es el de la mezquita creada por Moshe Rabaní, sí, junto a Perdía y junto a Delía. Entonces, ¿ellos para qué están? Para desarrollar la tesis siria. ¿Cuál es la tesis siria del caso de la AMIA? Miren que repasé todo, AMIA, Embajada de Israel. Sí. No hay una siria y una iraní. Esto era el invento de la presidenta que no entendía nada cuando era legisladora y fue tomada por un exsecretario que era agente de la Federal con cargo, ese famoso Schifrin o algo así, que fue puesto en Galeano, que decía que la pista era Canor Edul, pero claro, la pista es Canor Edul, pero en el Canor Edul, que es un personaje menor, amigo de los Yoma, el que tiene registrado en el teléfono abajo de Canor Edul es justamente Moshe Rabaní. Porque la yihad, para que ustedes entiendan, se llama Guerra Santa, que quiere destruir Occidente, que quiere destruir a los cristianos, que quiere destruir a los judíos, que persigue a todos y que el agente de inteligencia más importante en América Latina hoy está operando desde el Uruguay y desde Venezuela, porque fue embajador en Venezuela, es Moshe Rabaní. Ese es el agente iraní que patrocina ¿qué? Patrocina Hezbollah, patrocina la yihad, la Guerra Santa. Hezbollah no lo puede patrocinar porque ya es un partido en el Líbano. Entonces patrocina todo este tipo de penetración. Este fiscal Murray es el que quiere derivar, el que tiene orden de Cristina de derivar a esta pista siria. ¿Pero qué esta pista siria? ¿La misma que la iraní? La señora presidenta hizo 3 hojas en el 99, influida por este agente, puesto por la Federal, por el POC, a Galeano, para derivar en la pista siria. Pero es la misma. Canor Edul, que también está acusado por Nisman, es un empleado que sirve a Moshe Rabaní. Lo que todo el mundo esconde es quién preparó los explosivos. Y acá los únicos que tenían capacidad para preparar explosivos, tanto en la Embajada de Israel como para preparar las Traffic, eran células dormidas de exmontoneros. Esto es lo que se esconde en las dos causas.
Elisa, ¿qué espera usted para el próximo domingo? Cuando... A tal punto que el secretario privado de Moshe Rabbani es Horacio Sansushi Elía, ex montonero, hoy Ferayet. Ese es el segundo de Moshe Rabbani. Ese es el que no está en un informe, ni en el informe. Ese es el esconde Anzorregui y es el que esconde Estiuso y Nisman. En ninguno de los dos informes está. Esto lo Pero en los informes de inteligencia de otros países está. ¿Todo esto lo tiene Canicoba Corrar, el juez de la causa? Sí. Pero no ha avanzado en esta dirección. ¿A qué? Por supuesto, porque siempre hubo encubrimiento. A ver, hoy están 3 acusados de encubrimiento. Justamente por apartarse, ¿por qué? Por apartarse de la línea iraní. Si Kirchner es el que toma la línea iraní y es el que le dice, busca un fiscal judío para que le crean fuera del país, lo pone a Estiuso con el fiscal judío, reconoce la responsabilidad del Estado por decreto número, no sé cuánto, del 2005, que el crimen de la AMIA se produjo por responsabilidad del Estado en no haber averiguado lo de Embajada de Israel, cuando a los 3 días ya la yihad islámica en Beirut, por cables del embajador argentino, se había comunicado que se había atribuido a la embajada el atentado a la Embajada de Israel y sin embargo esto recién fue determinado en 1999. Se determinó allí que se transparenten los institutos, los órganos de inteligencia, cosa que no se hizo por 10 años y ahora en realidad se lo da al ejército. Y en tercer lugar, que haya conexión entre los organismos de inteligencia en materia de terrorismo internacional y la causa. Es lo que hace Kirchner. Pone a Estiuso en conexión con los organismos de inteligencia internacional para ayudar a la causa. ¿Cuál es la tesis? Irán. Sí. Es cierto. Moshe Rabbani. Es cierto. Sí. Estado patrocinador del Hezbolá. ¿Pero qué esconden? La conexión local. ¿Qué parte de la conexión local? La que produce, la que es capaz de producir la Traffic, la que es capaz de producir el hierro. Y la muerte de Nisman de ahora es un crimen de inteligencia de acá a la China. Por eso, yo creo que es un crimen de inteligencia hecho por gente que hace mucho que no hace operación de inteligencia. Por eso yo investigaría, como lo dije en esta denuncia, al señor Milani. Y por eso ustedes entienden que yo hace un mes que digo, no me toque Milani, no me toque Aníbal Fernández, porque son los dos capaces de matar hoy ascendidos por la señora Presidenta de la República. Ese es el complot de que va a hablar la Presidenta el domingo a la noche y que todos los periodistas creen que exagero. Y no va a ser así. Va a hablar de un complot desestabilizador y va a incluir a los fiscales, y va a incluir al Grupo Clarín, y va a incluir a todos los periodistas, y va a incluir a todos los opositores, tal cual. Como yo lo denuncié en la OEA, gracias a Dios, hace 3 semanas que venía el autogolpe, le fui poniendo en nombre de todos los embajadores todas estas denuncias, que obviamente los periodistas importantes ni las citan, porque ellos tienen la verdad, pero lo cierto que quien teníamos la razón, ¿quiénes son los 2 beneficiarios del crimen de Nisman? Díganme ahora, contesten. ¿Bernie? No, los 2 beneficiarios son los que tienen poder represivo y de inteligencia. Aníbal Fernández y Milani. Chapó para los mafiosos. Gracias, Lilita. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y la gente que se quede re tranquila, porque estamos conduciendo el proceso. Bien, muchas gracias, Elisa Carrió.